clasificaciones hicimos de presupuesto, algunas definiciones de lo que era un presupuesto base cero, presupuesto flexible, presupuesto de capital, y si no me equivoco, más o menos llegamos hasta acá, donde en cierta manera, acá en este gráfico, está en uno de los capítulos de bibliografía que yo les compartí, acá el autor básicamente plantea tres ámbitos, por decirlo de alguna manera, donde el primero es el ámbito conceptual, el segundo tiene que ver con el ámbito procedimental y el último tiene que ver precisamente con el output final de todo este proceso, que son, como les decía recién, los estados proyectados o los estados financieros proyectados. Entonces, acá tenemos en un primer ámbito conceptual donde encontramos lo que tiene que ver con la definición de la estrategia, los estudios de diagnóstico, el entorno en el cual vamos a operar y demás, y varios estudios o cuestiones necesarias de análisis previo a la presupuestación propiamente dicha. La presupuestación propiamente dicha sería la esfera del medio, donde tenemos la elaboración de las cédulas presupuestarias, como indica ahí, que básicamente es como cada una de esas cédulas es un presupuesto en sí mismo, en un nivel de responsabilidad en sí mismo. La consolidación de cada uno de esos pequeños presupuestos que forman parte de la empresa termina dando lo que se conoce como un presupuesto maestro o un presupuesto integral. Ese presupuesto es el que se vuelca en los estados contables proyectados para mostrar cuál es el futuro de la operación, tanto económico como financiero, y también cuál es la situación patrimonial futura, consecuencia del escenario que estamos presupuestando. Y eso nos lo va a dar un balance general proyectado, un estado de situación patrimonial proyectado. Hasta acá, más o menos, si no me equivoco, habíamos llegado a la clase pasada, entonces vamos a ir retomando desde aquí. Esto es básicamente lo mismo que les planteaba ahí con el tema de las cédulas. Este es un pequeño gráfico en el que lo que se hace es, se muestra desde arriba, desde lo que es el plan estratégico, la dirección estratégica, cómo se definen los objetivos y las estrategias a nivel general. Y eso, como hablábamos la clase pasada, ya en un ámbito más operacional o más táctico, se trata de materializar esos objetivos generales en planes de acción y objetivos de más corto plazo. Y ahí es donde empiezan a aparecer los presupuestos, con obviamente un nivel de detalle mucho mayor en lo que son las proyecciones, en lo que es un plan estratégico más de largo plazo y de alto nivel. El, cada una de estas cajitas que vemos acá es parecido a lo que anteriormente, en la gráfica anterior, lo llamábamos cédulas presupuestarias. Puede haber una más, puede haber una menos, eso es indistinto, pero básicamente es, cada cajita es un presupuesto en sí mismo y cada cajita está conectada con otras cajitas y por ende el output que nos puede generar una de estas cajas termina siendo el input que toma la otra para seguir su proceso presupuestario, porque todo está encadenado. Todo, básicamente, yo no puedo presupuestar las ventas por un lado y y la producción por el otro si no hay una comunicación. O sea, es claramente que el input principal para yo poder estimar la producción que tengo que realizar va a ser lo que voy a vender. Pues no voy a fabricar de menos, no voy a fabricar de más, o sí en función a los inventarios, pero digamos, tiene que estar relacionado con un input principal, que en este caso es el volumen de ventas. Una vez que tengamos producción, vamos a tener que presupuestar cada uno de los recursos necesarios para la fabricación o para la producción, y eso me va a dar el presupuesto de los costos que yo voy a tener. Ya cuando tengo toda la operación em, presupuestada, tanto toda la parte operativa con las ventas, la producción, los costos y los gastos necesarios para esa operación, que serán gastos administrativos y gastos comerciales, ahí ya tengo básicamente todo el presupuesto armado, o al menos tengo todo el presupuesto económico armado. Ese presupuesto es lo que termina derivando en las tres cajas de abajo, que son el estado de resultado proyectado, el estado de flujo efectivo proyectado y el balance general proyectado. El estado de resultado proyectado va a ser ni más ni menos que mi presupuesto económico.
el estado de flujo de efectivo proyectado o va a ser un cash flow, un flujo de fondo, va a ser mi presupuesto financiero. O sea, el económico tiene que ver con la operación, el financiero tiene que ver con las proyecciones en el flujo de fondos de dinero. Y el balance proyectado, como les mencionaba antes, va a ser el el futuro o la futura foto patrimonial de la empresa si se da todo este escenario, ¿no? O sea, cuánto voy a tener de activo, cuánto voy a tener de pasivo, mis deudas, mis créditos, mis bienes en stock, etcétera. Esto, yo acá lo que hice fue pintar un poco estas cajitas, las principales, que tienen que ver con lo que nosotros vamos a estar tratando de recorrer en la práctica, tanto en este ejercicio modelo barra testigo que les voy a presentar ahora en un ratito, como así también en los ejercicios que les voy a estar enviando, que en realidad lo acabo de subir hace unos minutos. Ya van a ver en el aula virtual que hay una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios, como había dicho la clase pasada, obviamente son ejercicios que tienen que hacer, porque esa es la principal práctica que tenemos para calibrar todo esto que estamos aprendiendo de presupuestos de cara al examen. Bien, después, esto es medio anecdótico, pero obviamente según el tipo de empresa, ¿no?, en el que vamos a presupuestar, este proceso puede ser un poco más engorroso, un poco más simple, un poco más largo, un poco más corto, pero principalmente las principales diferencias están dadas. Si es una empresa industrial, va a tener producción, cosa que una empresa comercial no va a tener. Si es una empresa, de servicios, no solo que no tiene producción, sino que tampoco tiene compra, desde el punto de vista de compra de un bien de cambio, ¿no? Sí va a tener compra de insumos, pero no desde un punto de vista de un bien de cambio. Entonces, hay algunas de esas cajitas que mencioné antes, o que vamos a recorrer hacia adelante, que quizás no aparecen. En la práctica, hay varios ejercicios que son de empresas comerciales, donde obviamente no vamos a tener, por ejemplo, toda la parte de fabricación. En el ejemplo que sigue más adelante, un par de hojas más adelante, es un ejemplo de una empresa industrial para que quede como, si quieren, con una versión un poco más completa. A su vez, ese ejemplo es una simplificación de el ejemplo que está en el capítulo 4 del libro de Welch, que ese libro está subido en, en el aula virtual. Lo que no me acuerdo es si está subido el capítulo 4, que lo estoy verificando en este preciso momento, porque creo que primero había subido 3 capítulos y esto que les estoy mencionando está en el capítulo 4. Si no lo subí, lo voy a subir en breve. A ver, no, está subido el capítulo 4, está bien. El curso anterior no lo había subido en la primera instancia, pero en este ya lo había subido. Bien, continúo entonces. Antes de ya entrar en todo este ejemplo que queremos hacer, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre financiero y económico. Esto es bastante importante de cara a lo que va a ser la práctica y de saber diferenciar estos dos conceptos, que como son términos que solemos utilizar como sinónimos muchas veces, confunde. Y a veces esa confusión hace que cuando hacemos un ejercicio y queremos separar qué es económico y qué es financiero, empezamos a meter un poco la pata. Entonces, esto lo tenemos que diferenciar. Tenemos que saber, por ejemplo, una empresa puede tener una buena situación económica y una mala situación financiera, o al revés. Siempre hablando de corto plazo. En el mediano largo plazo no sería sostenible, ¿no?, estar mal desde un punto de vista económico, por ejemplo, y bien financieramente, porque el estar mal desde el punto de vista económico te va a arrastrar a que financieramente la, entre comillas, la fiesta en algún momento se va a acabar, porque al fin y al cabo la generación de recursos va a estar dado por lo económico, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que empezar a separar y entender que acá hay algunos conceptos que tenemos que diferenciar. Por eso, del lado izquierdo hablo de económico. Cuando hablo de económico, desde el punto de vista
de el registro, la operación y los ejercicios que vamos a hacer, el criterio utilizado es el criterio de lo devengado. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre devengado y percibido? ¿Alguien recuerda la diferencia entre devengado y percibido? ¿Están ahí? ¿Se durmieron todos? ¿Nadie sabe nada? Sí, el percibido era cuando se reconoce la ganancia cuando la cobras y el devengado cuando se genera el derecho a cobrarla. Bien, bien, buen punto, Valentina, gracias. Sí, es correcto, es un poco por ahí. O sea, algún término por ahí podemos utilizar diferente, pero es así. Lo percibido, como bien dijiste, es el momento en que se da esa erogación de fondo, es decir, una cobranza, un pago, ¿no? Dependiendo qué es lo que estamos viendo. Y el devengado tiene que ver con, vos mencionaste el derecho de cobro, creo que dijiste recién en tu ejemplo, que en el caso de una venta, pero básicamente es contablemente se dice cuando se perfecciona el hecho, o sea, cuando se perfecciona el hecho económico, en el momento en que realmente se hace esa transacción y se da esa transacción. Entonces, yo puedo vender una mercadería y esa mercadería quizás después la termino cobrando en 60 días, pero la venta está hecha en ese momento, entonces económicamente se reconoce en ese momento. No tiene que ver con los momentos de cobro, los momentos de pago, que eso sí tiene que ver el criterio de lo percibido. Esta diferencia entre devengado y percibido es importante porque en la práctica nosotros vamos a separar y vamos a armar flujo de fondo y vamos a y vamos a armar estados de resultados. El estado de resultados se hace por el criterio de lo devengado, el flujo de fondo se hace por el criterio de lo percibido. Cuando hablamos de económico, hablamos de eh, la evaluación de la actividad operativa y comercial de la empresa, o sea, cómo la empresa realmente genera valor, genera ingreso con su actividad, con la gestión de los recursos que hace, ¿no? Eso es el concepto de económico. Cómo la empresa crea valor y cómo puede ser eficiente, cómo es más en el uso de los recursos para poder generar ese valor. Básicamente ahí lo que vamos a estar hablando es de rentabilidad. Por eso la palabra que resalté ahí, la palabra clave, es la rentabilidad económica, ¿no? Que tiene que ver con esto de cuánto genero en función a los costos y los gastos que yo tengo. Es decir, cuánto genero de ingresos en función a lo eficiente que soy con la utilización de los recursos necesarios para poder generar esos ingresos, ¿no? Entonces, ahí los conceptos de eficiencia operativa, productividad son súper importantes, que tienen que ver con la generación de rentabilidad. Si un negocio es rentable o no, lo va a marcar precisamente esto que estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de económico, hablamos de un flujo de bienes y servicios, no necesariamente de dinero, no es el flujo de dinero. El flujo de dinero tiene que ver con lo financiero, cuándo entra la plata, cuándo sale la plata. Pero cuando hablo de económico, estoy hablando de todo lo que es el flujo de bienes, de servicios, de recursos necesarios. Hablamos de ganancia y pérdida, ¿no? Resultado positivo, un resultado negativo, tenemos una ganancia, tenemos una pérdida. Cuando lo vemos desde el punto de vista financiero, generalmente se habla de superávit y déficit. No necesariamente estamos hablando de ganancias o pérdidas, sino estamos hablando de superávit o déficit en función de si la caja es positiva, es negativa, cuánto flujo de dinero ingresa, cuánto flujo de dinero sale, ¿no? Ahí en lo financiero, obviamente nos centramos en el flujo de dinero y lo que vemos tiene que ver con la liquidez, no la rentabilidad. Yo mirando un flujo financiero, un flujo de fondos, no estoy viendo si la empresa es rentable. Sí estoy viendo si la empresa eh, tiene liquidez, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de la empresa para hacer frente a obligaciones de corto o mediano plazo. Em, bueno, un poco lo que dije antes, en lo último, el presupuesto económico termina resumiéndose en un estado de resultados proyectado. ¿Se acuerdan lo que era un estado de resultados, no? Venta, costo de mercadería vendida, utilidad bruta, gastos comerciales, gastos administrativos, así hasta llegar a utilidad neta o rentabilidad neta. En cambio, el financiero termina siendo un flujo de fondos que es un estado de flujo efectivo proyectado o es un cash flow, si quieren también lo podemos llamar,
donde básicamente lo que tengo es un saldo de inicio, ingresos de dinero, salidas de dinero y un saldo final. Entonces, tiene que ver el análisis financiero que podemos hacer, tiene que ver con cómo va, cómo evaluamos la posición de caja que tiene la empresa en función a cómo gestiona esos recursos financieros para ver si tiene liquidez o no, como decíamos antes, para hacer frente a ciertas obligaciones que pueda tener, ¿no? Entonces, eh, esa es la principal diferencia entre lo que es económico y lo que es financiero. De todas maneras, en la siguiente hoja vamos a hablar un poquito más de la parte de presupuesto en sí, presupuesto de caja o presupuesto financiero. Hasta acá quedó más o menos claro, diferencia económico-financiero, ¿se entendió? Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Bueno, seguimos. Presupuesto de caja, presupuesto de efectivo, presupuesto financiero, lo que hablábamos antes, bueno, obviamente, eso es lo que dice ahí, es un poco lo que dije recién, tiene que ver con cómo mostramos los flujos de entrada y salida de efectivo en un periodo de tiempo específico para determinar cuál es la posición final que tengo, si tengo superávit, si tengo déficit proyectado de caja, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es la gestión de tesorería, ¿no? Para ver si hay necesidad de financiamiento o oportunidades que puedan presentarse de inversión, ¿no? Eso es básicamente lo que me interesa saber. O sea, ¿por qué es importante presupuestar desde el punto de vista del efectivo o de la caja? Eh, Porque yo de esta manera, de antemano, voy a saber o voy a estimar, mejor dicho, porque no tengo la bola de cristal, voy a estimar cuáles son los saldos que yo voy a tener de dinero. Entonces, si esos saldos superan cierto mínimo o cierto umbral que yo puedo fijar desde el punto de vista operativo, es decir, siempre se va a fijar que uno tiene una necesidad de dinero líquido, pero si yo ya de antemano puedo hacer esas proyecciones, ya voy a ver, por ejemplo, si tengo un excedente. Entonces, si yo sé que ya tengo excedentes, lo correcto ante un excedente de dinero es colocarlo en inversiones, ¿no? Ustedes, como bien saben, el principio eh, básico de las finanzas es que no vale lo mismo un peso hoy que un peso mañana. Por lo tanto, tener dinero inmovilizado sin que genere ningún tipo de rendimiento, lo podríamos traducir como prácticamente es estar teniendo una pérdida, ¿no? O sea, estamos dejando sobre la mesa, es un costo de oportunidad de no trabajar ese dinero que a veces puede ser incluso muy grande y no justifica mantener esos fondos ociosos, para nada. Y mucho menos cuando hablamos de periodos de alta inflación, ¿no? Entonces, si yo presupuesto la caja, yo de antemano sé más o menos esos saldos, cómo pueden llegar a ser. Si yo sé que voy a tener periodos donde voy a tener superávit de caja, como dijimos antes, bueno, puedo evaluar mejor opciones de inversión. Si no lo hago, ustedes imagínense, ustedes son la empresa. Llegan un día, no sé, 10 de agosto, sacan un extracto bancario y están en rojo. Y encima saben que tienen cheques que les caen o pagos que hacer porque le tienen que entregar mercadería, porque tienen que pagar los sueldos o lo que fuera. Bueno, si ustedes se enteran de eso, ese 10 de agosto, creo que fue que dije recién, a las 10 de la mañana, y la realidad es que van a estar en problemas, van a estar en problemas, y esos problemas pueden repercutir en complicaciones en la operación, ¿no? O sea, por ejemplo, que no me entregan mercadería o que no puedo pagar sueldos o lo que fuera. Y eso empieza como o sea, un problema que quizás es financiero, empieza a crujir desde el punto de vista económico, ¿no? Haciendo este relacionamiento que hablábamos antes. Y por ahí eso me termina generando un círculo vicioso de problemas que me terminan
afectando la operación, afectando los márgenes de rentabilidad, etcétera, y se puede empeorar el problema. En cambio, si ustedes de antemano hicieron este tipo de planificación financiera, este tipo de presupuesto de caja, quizás ustedes saben que el 10 de agosto van a estar en problema o que en el mes de agosto van a estar en problema, quizás es por un tema estacional de ventas o de cobranzas o de lo que fuera, pero quizás es como, entre comillas, una tormenta manejable, y más si lo conocen de antemano. Entonces, si ustedes de antemano saben de ese tipo de problemas, quizás pueden ya meses antes empezar a preparar el terreno. Cuando digo preparar el terreno, ¿qué quiero decir? Bueno, quizás si ustedes tienen buenos márgenes operativos, podrán tratar de adelantar algunas cobranzas, generando, quizás dando un descuento de pronto pago, podrán retrasar algunos pagos de algunos proveedores no tan críticos y que no afecten a la operación. Digamos, les dan margen de maniobra, a eso es a lo que me refiero. Y lo mismo es a la inversa, ¿no? Lo que dije antes en cuanto a tener fondos ociosos. Si yo de antemano em, sé que voy a tener superávit de caja, bueno, voy a buscar las mejores inversiones posibles. ¿Para qué? Para sacar la mejor rentabilidad posible, la mejor renta de esa inversión, de ese capital que pueda llegar a invertir. Si no hago eso, cuando en el peor de los casos no hago nada y dejo todo ese saldo en depósitos a la vista que no me rinden nada, y lo que podría llegar a ser de un día para el otro es una inversión, pero menos sofisticada, vamos a llamarla, no sé, un plazo fijo, un fondo común de inversión, una cuenta remunerada, pero digamos, voy a hacer cuestiones quizás de inversiones menos sofisticadas y que por lo tanto quizás implican menor riesgo, pero también implican menor rentabilidad. Si yo de antemano sé que voy a tener un negocio que me va a generar mucha liquidez y voy a estar en periodos con superávit de caja, bueno, puedo pensar en buscar inversiones más sofisticadas, más rentables, obviamente todo va a depender del riesgo que yo quiera tomar, o incluso inversiones que no sean netamente financiera, sino que quizás puede ser que yo de antemano sé que tengo la posibilidad de hacer una inversión operativa y destinar dinero en hacer una inversión, perdón, operativa, lo cual me puede llegar a generar incluso un círculo vicioso, perdón, virtuoso en este caso, volviendo a lo que decía antes, para generar quizás mayor rentabilidad, mayores ventas, menores costos o lo que fuera. Entonces, eso es un poco el porqué del presupuesto de caja, el porqué es algo que realmente tiene mucho sentido. Y después, bueno, otra cuestión súper importante es lo que vamos a ver en la práctica, es que con nuestro presupuesto de caja, nuestro presupuesto de efectivo, de alguna manera vamos a definir políticas de cobro y de pago que después van a ser objeto de control cuando empieza la gestión, ¿no? O sea, nosotros vamos a presuponer que vamos a cobrar y o a pagar en determinados plazos, en determinados tiempos promedios, llamémoslo. Bueno, después cuando analizo el real, quizás desde el punto de vista económico no tengo grandes desvíos, pero desde el punto de vista financiero sí. Quizás es porque las políticas de cobro y de pago que yo estimé no las estoy pudiendo hacer cumplir, no las estoy pudiendo llevar adelante, o porque, ya sea por un tema de negociación con clientes o proveedores o por un tema de ineficiencia en la gestión financiera, que obviamente si no tienen un plan o una política establecida y contra qué compararse, es más difícil poder gestionar. Y por último, para cerrar el capítulo de lo que es presupuesto de efectivo o de caja, está, que lo puse ahí abajo a la izquierda, el tema de método directo, método indirecto. ¿Qué es el método directo y método indirecto? El método directo es cuando lo que se hace es un flujo de fondos y
o sea, todas las entradas de efectivo derivan de las transacciones operativas, ¿no? De las transacciones de venta, por ejemplo, y de los cobros de cada una de las cuentas y los documentos que tengo para cobrar, si hay intereses por inversiones y demás. Entonces, bien detallado, ¿no? Cada transacción, cada operación, cómo se refleja en el flujo de entrada de dinero, ¿no? Em, y obviamente, cuando estoy haciendo un presupuesto, porque no estoy mirando la historia, sino que estoy mirando hacia adelante, en función a la experiencia pasada que yo tengo y a las políticas de pago y de cobro que fui implementando y quizás después las desafío, las challengeo un poco, pero en función de eso, yo voy proyectando cómo todas esas transacciones o todas esas operaciones, mejor dicho, en función a un porcentaje a cobrar o un porcentaje a pagar, o si lo por ahí en periodos de tiempo y una parte a 30 días, una parte a 60 días, una parte de contado, bueno, en función a esa historia que yo ya tengo en todo mi background, más las expectativas que tengo hacia adelante, voy de alguna manera, voy traduciendo todas las operaciones, todas las actividades que generan ingresos y gastos, las voy traduciendo en transacciones que terminan generando en el futuro cobros y pagos. Entonces, ese es el método directo. Voy como, entonces, es el típico de arrancar con un saldo y poner entradas. Bueno, ¿por qué tengo entradas? Por ventas, tengo entradas por inversiones que hice, tengo entradas por, no sé, documentos que tengo para cobrar, etcétera. Bueno, todas mis entradas de dinero. Salidas de dinero. ¿Por qué tengo salida? Bueno, porque pago a los proveedores, porque le pago los sueldos a la gente, porque tengo gastos de esto, porque tengo que pagar alquiler, porque tengo que pagar tal cosa. Bueno, ese es el método directo, que obviamente ese método directo nos va a suministrar más datos, va a ser más detallado, ¿no? O sea, em, al estar mucho más relacionado con las operaciones una a una, para lo que es la evaluación y el control de los flujos de fondo, es mucho más rico, ese nivel de detalle que tengo. El método indirecto, cabe aclarar que método directo y método indirecto producen los mismos resultados, ¿no? En lo que es la definición o la determinación de un flujo de efectivo. No es que por un método me da una cosa y por otro método me da otra. Pero el método indirecto, que generalmente se utiliza para planificaciones de más largo plazo, ¿no? Que requieran menos nivel de detalle, lo que dije antes, ¿no? Esto de que si necesito más detalle, por lo general el correcto es el método directo. De hecho, un presupuesto de un año, yo les diría que siempre se hace por método directo, también por lo que mencionaba antes, porque yo voy a necesitar todo ese flujo de información y de detalle de datos que me da para poder controlar y evaluar el curso real de las operaciones en la generación de flujo de fondos. Pero cuando es de más largo plazo y se requiere menos detalle, eh, por lo general se utilizan esta planificación de más largo alcance va a utilizar lo que se llama método indirecto, ¿no? Lo que es el método indirecto arranca con la utilidad neta. Yo ahí puse un ejemplo, nada más, que no le puse números, simplemente para entenderlo, pero arranca con la utilidad neta. La utilidad neta es económica, viene del estado de resultados. Yo tengo mi utilidad neta y a eso lo que hace es se la ajusta con todas esas partidas que se incluyen en los resultados, pero que son netamente económicas y no financieras, y por lo tanto, si bien afectan la utilidad neta, no afectan la generación de efectivo. Y estas básicamente son las amortizaciones, ¿no? Recuerden que las amortizaciones son conceptos económicos, no conceptos financieros. Entonces, poner amortizaciones en el flujo de fondo es, a esta altura de nuestra carrera, ya es un error grave, porque obviamente la amortización es la depreciación del valor de un bien de uso, donde reconocemos que tiene una pérdida de valor, pero esa pérdida es económica, no es que
porque yo un camión lo amortizo 100.000 pesos, me doy vuelta y le tengo que pagar 100.000 pesos a alguien. No, eso lo voy a pagar en el momento que yo quiera comprar un camión nuevo, pero en la amortización de un bien de uso no hay ningún tipo de movimiento de fondo. Entonces, vuelvo a lo que es método indirecto. Parto de una utilidad neta que es económica, ¿no? Y la ajusto en base a estas partidas que están en el presupuesto económico o en el resultado económico y no en lo financiero. Entonces después, esa utilidad que obtengo, que es una utilidad que ya está ajustada, en este caso porque le sumé las amortizaciones, la tengo que convertir en, en efectivo en función a las operaciones que hice. Entonces ahí lo que se hace es, se toman todos los flujos de efectivo que se generan por diferencias patrimoniales, ¿no? Entonces, todos los demás flujos los vamos a estar considerando en función a variaciones patrimoniales entre qué, entre el balance inicial y el balance proyectado en este caso, ¿no? Entonces, voy calculando cómo van variando los principales, en realidad son todos los rubros del balance, entre cómo arrancan y cómo terminan. Balance de inicio, balance proyectado. Y ahí tengo, está agrupado, fíjense que ahí está agrupado en tres conceptos. Uno que dice variación de operaciones, que a ese resultado de utilidad neta que mencionábamos antes, le sumamos las amortizaciones y después vemos cómo variaron las cuentas por cobrar, cómo variaron los inventarios, cómo variaron las cuentas por pagar. Básicamente es toda la variación de capital de trabajo. Esa variación de capital de trabajo genera dinero. Si yo arranqué el año y tenía, no sé, una deuda de 500.000 y termino el año y tengo una deuda de 200.000, quiere decir que hay 300.000 que pagué. Entonces, esa variación de 200 menos los 500 me generan el menos 300, que es un movimiento de fondos. No es un movimiento económico, pero sí es un movimiento de fondos. Bueno, eso está metido ahí. Después, por otro lado, tengo lo que en el segundo apartado, lo que es el flujo de efectivo que se generan por actividades de inversión. Y eso es básicamente la diferencia que tengo entre bienes de uso y algún que otro activo no corriente que puedo llegar a tener. Todo, como dije antes, entre el balance proyectado final y el balance de inicio. Y por último, lo que tiene que ver con actividades de financiación, ahí lo que entra en juego son las variaciones entre los pasivos de más largo plazo, los que no contemplé en capital de trabajo, y también, bueno, voy a considerar si voy a tener aportes o distribución de dividendos, que también va a estar capturado en el balance. Entonces, haciendo las diferencias patrimoniales, también voy a ver si ahí hay una generación de fondos o no. Antiguamente esto está relacionado a algo que por ahí lo escucharon hablar o no, en contabilidad se hablaba mucho del estado de origen y aplicación de fondos, tiene que ver eh, con este método, donde lo que se hace son variaciones patrimoniales que tienen que ver con variaciones de los balances, del balance inicial y el balance proyectado. De todas maneras, nosotros en la práctica vamos a trabajar siempre con método directo, no con método indirecto, por lo que mencionaba antes, pues nosotros queremos un flujo de información más detallado, más acotado de tiempo. Aparte, en la práctica vamos a trabajar mucho con presupuestos trimestrales, semestrales, no con cosas de tan largo plazo. Entonces, para resumir un poco esto que venimos hablando, tanto económico como financiero y balance, los estados contables proyectados o los estados financieros proyectados van a ser el estado de flujo efectivo proyectado, el estado de resultado proyectado y el balance proyectado. Esta gráfica un poco lo que intenta mostrar es cómo se va moviendo de un balance inicial a un balance proyectado.
O sea, yo tengo un balance inicial que es una foto de la situación de la empresa en ese momento, en el momento en que estoy empezando a presupuestar. Acuérdense que el balance son todas variables de stock, por eso decimos es una foto. Es en ese momento, supónganse 31 de diciembre del 2024. Y nosotros después empezamos a presupuestar el año 2025. Entonces vamos a presupuestar todo la parte económica, vamos a tener un estado de resultados proyectados, vamos a tener una estimación de venta, una estimación de costo, una estimación de gastos, bueno, todo eso me va a generar el estado de resultados proyectado que está en la mano derecha, y eso obviamente me va a generar un resultado neto, una utilidad neta. Puse ahí el cartelito amigo, como hablábamos antes, acuérdense que cuando hagamos el estado de resultados proyectados tenemos que considerar el criterio de devengado, cuando estamos nosotros creyendo que se van a dar esas operaciones, se perfeccionan esos hechos que son económicos. Por el otro lado, digamos, toda esa operación que yo presupuesto en función a la política de cobro, a la política de pago y demás, me va a generar un flujo de efectivo proyectado, un cash flow proyectado de cómo se va a mover el dinero. Ahí lo que voy a utilizar es el criterio de lo percibido en función a esa política de cobro y de pagos que voy a tratar de estimar. Y ahí voy a partir de un saldo de inicio, que obviamente me lo va a dar el balance inicial, porque el balance inicial voy a tener caja y bancos, disponibilidades o lo que fuera, ese va a ser mi saldo de inicio, eso es lo que tengo líquido. Y después tengo todos los ingresos, que serán principalmente las cobranzas, por ahí puedo tener algún otro ingreso adicional, como algunos documentos que tengo que cobrar o algunas inversiones. Y después voy a tener los egresos, donde principalmente voy a tener el pago de los proveedores, el pago de sueldos, el pago de impuestos y algún que otro gasto adicional o algún otro egreso adicional. Y eso me va a dar un saldo final. Ese saldo final va a terminar siendo la posición de mi activo, en mi activo, mejor dicho, de mi activo corriente, la posición de caja y bancos o disponibilidades. Entonces, de esta manera es que se pasa de un balance de inicio a un balance proyectado. Y esto es un poco lo que nosotros vamos a estar intentando hacer en la práctica. Vamos a arrancar ahora viendo un ejemplo y después obviamente algunos ejercicios. Hasta acá, ¿alguna duda? Fui muy rápido. Si hay algo que no se entiende, me interrumpen, obviamente. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, profe, genial. Bien, buenísimo. Un poquito de agua y seguimos. Bueno, esto que les propongo acá es ese ejemplo ilustrativo que les dije antes de tomar una empresa como modelo para, de acá en adelante, vamos a trabajar en presupuestar esta empresa. Entonces, yo les voy a ir dando ahí algunos datos y la idea es que juntos vayamos viendo cómo vamos presupuestando. Y lo más importante de esto es cómo empezamos a interconectar todo. Entonces, tenemos una empresa que la estamos simplificando, obviamente, en una empresa que tiene 3 gerencias, donde tiene, en lo que tiene que ver con las ventas, tiene 3 regiones para vender, y en lo que tiene que ver con la producción, tiene 3 departamentos productivos que intervienen en la fabricación de un producto. Vamos a suponer que fabrica y vende un solo producto esta empresa, pero para fabricar ese producto tiene 3 departamentos productivos. Y además tiene un departamento, llamémoslo de servicio, como por ejemplo un departamento de mantenimiento que obviamente le da servicio a todos los departamentos productivos, ¿no? Y con esto, a ver, hago estas aclaraciones porque este eh, es el esquema de costos que vamos a considerar para presupuestar hacia adelante. Esto que implica básicamente que de lo que yo les mostré antes, acá volví a poner la misma gráfica de antes, nosotros ahora lo que vamos a hacer, vamos a recorrer esta gráfica y acá ahora le puse letras. Entonces, para mí, la planilla A o la cédula A va a ser el presupuesto de ventas. La B, producción, la C, materia prima, la D, mano de obra, la E, no sé por qué no está. Ah, porque em, la E es la que utilizo, si no me equivoco, para armar los costos o me la salteé. Bueno, no sé. Después tenemos, no, porque los costos es la H.
la F barra G van a estar los indirectos de fabricación, la H va a estar el presupuesto de todos los costos, la I y la J van a ser gastos de administración y comercialización, y después voy a tener la K, la L y la M, que básicamente va a ser los estados financieros o los estados contables proyectados. Entonces, de ahora para adelante, lo que quiero que me sigan y lo que quiero que vayamos observando juntos es cómo completamos cada una de estas planillas que son presupuestos en sí mismos y cómo lo que había dicho al principio de la clase, cómo el output que genero en una de estas planillas termina siendo el input o el punto de partida de la planilla siguiente. Y cómo de esa manera vamos de alguna manera interconectando todo. Para que luego, cuando lleguemos a los estados financieros proyectados, podamos entender de dónde salen los números, que eso es un poco lo que me interesa que veamos. Algunas cosas voy a ir muy rápido en el sentido de que no van a ser el objeto del curso, por eso lo voy a pasar muy rápido. Por ejemplo, ustedes van a ver ahora 2 hojas más adelante que el presupuesto de ventas que yo le voy a presentar acá es un P por Q, es cantidades que voy a vender de un producto a un precio estimado que voy a vender ese producto. Pero esa simplificación que vamos a estar haciendo, em, no quiero que se malentienda. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hacer un presupuesto de ventas, en este caso, es mucho más complejo que hacer un P por Q, porque primero hay que definir el P y después hay que definir el Q también. Entonces, hay un montón de interrogantes que tenemos que responder que tienen que ver con cuál es la política, por ejemplo, de la empresa en cuanto a las ventas de acuerdo a una tendencia que veo de la industria o de la propia empresa. ¿Qué hace la empresa o qué deja de hacer la empresa ante aumentos o disminuciones que puedo llegar a tener en las ventas? Si me repliego, si me expando, eh, nada, cuál es el posicionamiento de la empresa en el mercado, eh, nivel de competidores, o sea, hay un montón de variables, tanto internas como externas, que obviamente ya vienen con cierta tendencia, si es una empresa en marcha, y que tengo que analizar esas tendencias, variaciones futuras en función a un escenario o un contexto futuro, ¿no? Pero básicamente, a ver, si lo resumimos al máximo, vamos a tener una estrategia de crecimiento de ventas o una estrategia de consolidación de ventas, ¿no? Si me repliego, si me expando, pero no lo quiero simplificar tanto sin mencionarlo al menos. O sea, nosotros, este no es el objetivo del curso, no es conocer todas las herramientas que, que se utilizan para hacer un presupuesto de venta o todas las herramientas de comercialización, de marketing, etcétera. Las mencionamos algunas cuestiones, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, mencioné un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de presupuestar venta. Tendencia de años anteriores, comparación con la industria, valor percibido o posicionamiento de nuestros productos, participación actual de mercado y proyección de esa participación, la cobertura geográfica, la capacidad que tenemos de planta o la capacidad instalada, si tenemos la fuerza laboral y el capital disponible para poder hacerlo o no, si tenemos canales adecuados para distribuir nuestro producto, si tenemos que generar o desarrollar nuevos canales. Bueno, hay un montón de cuestiones que yo no las voy a tratar acá, pero que obviamente son importantes y por eso las voy a mencionar. Em, bueno, esto es más o menos lo mismo, tiene que ver con el análisis del ambiente, del potencial, son todas cuestiones más del punto de vista analítico previo a hacer un presupuesto de venta, ¿no? Donde tengo que conocer bien con estudios cuál es mi mercado, cuál es mi producto, cuál es mi cliente, definición de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en el libro de Burbano, en el capítulo 3, hay un cuadrito
bastante resumido que les muestro acá, que está bastante piola. Pero vamos a lo que realmente nos interesa a nosotros. Profe, Sí, disculpa, en la anterior, donde dice las proyecciones de ventas no pueden limitarse, ¿a qué se refiere? Está ahí como una oración. Perdón, una anterior. una anterior Ahí. acá. Las proyecciones de ventas Ok. Sí, a ver, que dentro de esta simplificación, buen punto, porque me lo salteé. Dentro de esta simplificación en la que estamos hablando, o sea, hay que entender que no es, un presupuesto de ventas no es agarrar el valor anterior y multiplicarlo por la inflación. Y decimos, listo, ahí está mi presupuesto de venta. ¿Puede ser que sea así? Sí, puede ser. Eso implica que voy a tener todas las variables, tanto internas como externas, estáticas o fijas, y que lo único que va a cambiar es el precio que yo voy a vender y que va a cambiar exactamente igual a las proyecciones de inflación para un determinado periodo. ¿Puede pasar? Sí. Lo menciono porque muchas veces lo que se hace es, se cree que agarrar las ventas de un año y multiplicarlas por la inflación ya es un presupuesto. Bueno, dentro de esto que yo estaba tratando de mencionar, de que un presupuesto de ventas es más complejo de lo que a veces uno tiene en la cabeza, es por eso que menciono esto. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer eso, ¿sí? Muchas veces uno hace una proyección que es el año pasado con una inflación o una tasa de crecimiento, pero digamos, no debería limitarse, como dice ahí, a que un presupuesto de venta es simplemente el ajuste por inflación de un periodo anterior. Eso es lo que quise mencionar ahí. Bien, ahora sí, vamos un poco a lo nuestro, ¿no? Este vendría a ser el presupuesto de ventas de la empresa que habíamos visto hace un ratito en ese esquema, ¿no? O sea, que habíamos visto que tenía un solo producto, que en este caso lo estamos llamando producto X, pero que tenía 3 regiones de venta: sur, este, oeste. Entonces, fíjense, acá lo que estoy haciendo es definiendo primero el Q, las cantidades, que en este caso están abiertas por región. Y después, obviamente, la definición del precio, que en este caso, tengan en cuenta que, como dije antes, ¿no? Tanto para definir el Q como para definir el precio, la empresa tiene que tener un montón de cuestiones analizadas y un montón de herramientas de comercialización que ayudan para hacer esos análisis y esas proyecciones. Nosotros eso lo damos por hecho. Entonces tenemos, en este caso, un precio que se supone que puedo vender más barato en el sur y más caro en el oeste, ponele. Bueno, acá viene el P por Q que les mencionaba antes. Hacemos un P por Q en la proyección tanto de unidades como de precio y llegamos a nuestro presupuesto de ventas. En este ejemplo que estamos tomando de base o de modelo, obtenemos que nuestro presupuesto de ventas no es ni más ni menos que $5.368.000. Listo. Ese es el presupuesto de ventas. Listo. Pum. Le damos check a la planilla A, la cédula A o la cédula de presupuesto de venta y avanzamos. ¿Qué quiere decir? Ahora que avanzamos, que ya tenemos el Q y tenemos los pesos de mis ventas. O sea, 1.284.000 unidades, $5.368.000. Listo. Ese fue mi presupuesto de venta. Listo. Sigo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, una vez que ya definí el volumen de venta, es como que ya tengo ese input que decía yo antes para poder programar todo lo que tiene que ver con la producción. O sea, ¿por qué? Porque básicamente es, listo, este es mi objetivo de ventas, listo, esto es lo que voy a vender, tengo que fabricar esas unidades que quiero vender. Entonces ahí ya me meto de lleno en toda la parte productiva. Y acá más o menos lo mismo que dije con las ventas. En este caso, ustedes como ingenieros seguramente saben muchísimo más que yo de estas cuestiones inherentes a producción, pero hay un montón de cuestiones a tener en cuenta cuando definan la producción. Nosotros no lo vamos a estar abordando en este curso, sino que nosotros lo vamos a estar dando medio como dado, ¿no? O sea, yo ahí puse algunas cuestiones, ¿no? Necesidades de producción, política de inventario, política de capacidad de planta,
si tenemos las instalaciones de fábrica o si tenemos que hacer una expansión o tenemos que contratar mayor capacidad, disponibilidad de materiales, los tiempos de procesamiento, los lotes de producción, bueno, todas cuestiones que uno analiza y estudia en lo que tiene que ver la ingeniería productiva de una planta. Nosotros eso lo vamos a estar dando medio por dado, pero sí nos tenemos que hacer una pregunta, que es una pregunta importante, que es la siguiente. ¿Las unidades que yo voy a fabricar van a ser las mismas que las que voy a vender? Recién vimos en esta hoja de acá que yo estimo que en el año voy a vender 1.284.000 unidades. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, ¿tengo que fabricar 1.284.000 unidades? Depende. No. Si tengo stock que me supera el stock mínimo de seguridad, tendrés que ser menos. Si Claro, no, depende según si también tenés que la respetar el planta. stock de seguridad y arrancaste con el stock de seguridad, tenés que vender lo mismo. Hacer lo mismo. Bien, sí, es correcto, no sé quién fue el que habló, porque justo no estaba mirando. Sergio, ¿no? Sergio, es correcto, y creo que por atrás también acotaba Julieta, que ahí había una palabrita que decía Julieta que me parece súper interesante a la respuesta que complementa lo que bien decías vos, Sergio, que es depende, ¿no? Y es precisamente como bien decías vos, Sergio, depende de los inventarios, depende de cómo yo estoy manejando los inventarios, ese inventario de seguridad o cuál es mi estimación de inventarios que voy a hacer en ese periodo de tiempo futuro. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los inventarios. Lo mismo, acá les puse un grafiquito, este capítulo creo que no se los di, pero bueno, saqué este grafiquito donde muestra un poco esto, ¿no? O sea, tengo las unidades a vender y para llegar a las unidades de producción, básicamente tengo que ver, che, ¿qué va a pasar con los inventarios? Entonces, lo que yo voy a proyectar, fabricar o producir va a ser igual a ese volumen que yo quiero vender, más el inventario final deseable, esperado o que yo quiero mantener, menos lo que ya tengo o el inventario inicial. Que, como también recién decía Sergio, si esos dos inventarios son lo mismo, es decir, yo parto con 10 y mi estimación es siempre mantener fijo esos 10 de seguridad, el volumen de ventas y el volumen de producción se igualan. Y obviamente, una vez que tengo esa proyección de producción o ese plan de producción, que es nuestro presupuesto, voy a tener las bases, como dice ahí, para presupuestar todos los recursos necesarios para la fabricación, que básicamente lo vamos a agrupar en 3 grupos: materiales o materias primas, mano de obra directa y lo que tenga que ver con cargos y gastos indirectos en la fabricación. Entonces, política de inventario, lo mismo, o sea, un poco lo que les dije antes, ¿no? O sea, no es el rol mío en este curso, o no es mi objetivo en este curso, ahondar demasiado en cuestiones que tienen que ver con cómo fijar los inventarios, por ejemplo, correctos. Eso ustedes, incluso como dije antes, lo conocen más que yo dentro de la formación de ingeniería que ustedes tienen o que ustedes están preparando durante toda esta carrera. Sí, obviamente mencionamos algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque como dice ahí, los inventarios pueden ser una inversión muy grande en algunas empresas. Obviamente depende de la empresa, pero esa inversión grande puede ser muy significativa en la empresa y por ende tener un impacto grande incluso en temas financieros y demás, en toda la operación de la empresa. Por eso lo mencionamos. Costos. Bueno, hay un montón de costos asociados a la política de inventario, que tiene que ver con el, no sé, costo de mantenimiento. Yo tengo que pagar quizás alquilar un almacén o tener un centro de distribución, un centro logístico al que le pago un servicio para mantener posiciones o lo que fuera. Tengo seguro, el costo de manipularlo en sí, vigilancia, impuestos, depreciación en almacenes. Tengo costo de oportunidad, ¿no? Que tiene que ver con ventas que no realizadas por corridas de producción que no fueron las correctas.
Puedo tener costo de obsolescencia, desperdicio, o el vencimiento, cuando se trabaja con cuestiones que se pueden vencer, productos que sean perecederos, por ejemplo. Costo de capital, lo que tiene que ver con lo que tengo inmovilizado en esos stocks. O sea, tengo un montón de costos, algunos más ocultos, otros no tan ocultos, que obviamente me tengo que analizar y me juegan en la decisión de si yo quiero mantener inventarios más altos, más bajos, si voy a jugar más al fleje, como quien dice, con los inventarios, sabiendo que pierdo y gano en distintas cuestiones. Bueno, tendré que evaluar todo el impacto que tiene en mi negocio esas cuestiones para fijar cuáles son los óptimos. Vuelvo al ejemplo. En nuestro ejemplo, bien sencillo y bien fácil que estamos proponiendo acá, yo tengo eh, un producto solo, que era el producto X, ¿se acuerdan? Fíjense que ahí agregué una columna que dice ref o referencia, que básicamente lo que intenté poner ahí es de dónde viene el dato cuando el dato ya lo conozco, ¿no? Por lo general, salvo que me haya fallado algo, las celdas que ustedes ven coloreadas como de amarillo, bueno, ellos se supone que son los datos que yo defino y lo otro es resultado o que viene de algún lado. En este caso, las unidades a vender, ya habíamos visto antes que eran 1.284.000. Ahora fijo una política de inventarios, esto está hecho así a modo de ejemplo, como dije antes, ¿no? Pero estamos suponiendo un inventario inicial que arranca en 10.000 unidades y que va a terminar en 50.000. Entonces, acá hay una política de recomposición o de engrosar los inventarios. Por ende, las unidades que yo estimo producir o fabricar en este ejercicio presupuestario van a ser mayores, ¿no? O sea, fíjense, unidades a vender 1.284, unidades a producir 1.324. Precisamente esa diferencia está dado por el crecimiento que estoy planteando en mi política de inventario. Si tuviese más de un producto, bueno, tendría que hacer lo mismo con cada uno de los productos que voy a presupuestar. En este caso, bien simple, estamos utilizando un solo producto. Como dijimos antes, una vez que tenemos nuestro presupuesto de producción, es decir, ya tenemos nuestro objetivo de qué es lo que vamos a producir, tenemos que definir nuestro presupuesto de cada uno de los recursos, que lo vamos a separar en materias primas o materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Lo de materias primas es medio parecido en algunas cuestiones de lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, yo lo que tengo que asegurar es que tenga los insumos necesarios y disponibles para poder cumplir con la producción que presupuesté. Lo que sí es interesante acá es separar dos conceptos. No sé si llamarlo en sí concepto, pero digamos, cuando ustedes van a hacer un ejercicio de este estilo, lo van a ver después en la guía, lo vamos a ver acá también más adelante, hay dos conceptos que tenemos que separar. Uno es el consumo que estamos presupuestando de materia prima o de materiales, ¿no? Que básicamente es la cantidad de materia prima que va a entrar a el proceso productivo, que la voy a consumir, ¿no? Como bien dice el nombre. Y el otro concepto es el de las compras de materia prima. Esto parece una pavada, pero son dos conceptos que después los tengo que diferenciar. Porque las compras de materia prima tiene que ver con la cantidad que yo le voy a estar comprando a mi proveedor de materia prima y que a su vez, parecido a la pregunta que nos hacíamos antes, y bien respondíamos que había inventarios que impactaban en la diferencia entre unidades a vender y unidades a producir, acá también tenemos inventarios, pero en este caso de materias primas. Entonces, la pregunta sería, ¿voy a comprarle al proveedor lo que voy a consumir en el periodo que estoy presupuestando? Y la respuesta de vuelta va a ser depende, y va a depender de cómo quiero manejar los inventarios de materiales o de materia prima. Entonces, yo para definir las compras de materia prima en un periodo de tiempo, en este caso supongo que estamos presupuestando acá este año, bueno, para definir las compras tengo que ver cuáles son los inventarios que tengo de materia prima, porque voy a comprar
toda esa unidad que voy a consumir, pero me va a jugar esa diferencia de inventario en función a un objetivo de inventarios que yo me fije para ver si compro más o compro menos. Entonces, vuelvo al ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 materias primas. Materia prima A, materia prima B, materia prima C. Las unidades a producir vienen del cuadro anterior. Está mal el total para algún observador. Ese 596.000 que dice ahí está mal porque me estaba sumando solamente los primeros 6 meses. O sea, suma las primeras 6 columnas, pero las unidades a producir, ustedes ya sabían acá que eran 1.324.000. Hay que corregir ese total que me quedó mal. Lo digo todas las clases que lo tengo que corregir y después me olvido y queda la presentación igual. Entonces, lo que tengo es, eso viene del presupuesto de producción, listo, referencia B, ya está. Después lo que me queda es definir cuál es el estándar que yo voy a tener. Lo mismo lo que hablábamos antes, ¿no? Definir el estándar también tiene un montón de análisis en función al análisis de productividad y de eficiencia del proceso productivo que me va a ayudar a definir de manera correcta cuál es el estándar. En este ejemplo, nosotros estamos suponiendo que para fabricar un producto X, yo voy a necesitar una unidad del material A, 2 unidades del material B y 1,5 unidades del material C. Y listo, fijé el estándar. No le voy a dar demasiada vuelta en este ejercicio. Y eso obviamente me va a dar cuál es la materia prima que yo requiero en el proceso productivo o la materia prima a consumir, que en este caso es 2.682.000 kilos, que eso debe estar también mal sumado. A ver, 4, sí, este 2.682.000 está sumando los primeros 6 columnas nada más, por lo tanto está mal en el total, pero no en el concepto, es lo mismo. O sea, lo que me va a definir ahí es que yo en enero voy a necesitar 405.000 kilos de materia prima o unidades de lo que fuera. En febrero lo mismo, en marzo 427.500, 463.500 en abril y así cada uno de los meses. En este caso, como tengo 3 materias primas, bueno, ahora tengo que definir en función a los inventarios de materia prima A, de materia prima B y de materia prima C, cuánto compro de cada una. Y eso es lo que sigue a continuación. Entonces, el primer cuadro es el de material A o materia prima A. La materia prima requerida la acabo de calcular en el cuadro anterior. Ahí en amarillo está, como dato medio arbitrario, cuál es la política de inventarios que se está poniendo para este producto, para esta materia prima, para este material. En este caso, se supone que arranco en 12.000 y termino en 17.000. También hay una recomposición de materia prima o un incremento de inventario durante el año. Por ende, en lugar de comprar 1.324.000 kilos, voy a comprar 1.329.000 kilos, ¿no? Esos 5.000 de diferencia tienen que ver con recomposición o incremento de inventarios. Voy a estimar el costo futuro de esa materia prima. En este caso está considerado un costo unitario de 30 centavos de dólar por cada kilo del material A. Por ende, hago una multiplicación, hay un P por Q, obtengo el costo de materia prima en cuanto a compras, ¿no? Mejor dicho, dije costo, me equivoqué yo. Compra de materia prima presupuestada para el material A. Lo mismo voy a hacer con el material B y lo mismo voy a hacer con el material C. Entonces, ahí obviamente eso va a depender de las cantidades de materia prima que tenga. En azul, el cuadrito en azul, usé el color azul para mostrar cuadros que básicamente son una consolidación o una suma de los demás. En ese caso, ese cuadrito azul lo que está haciendo es sumando los 3 materiales para definir el costo y la compra en este caso, obviamente en pesos o en dólares, del total de materias primas, para consolidarlo en un solo cuadro. ¿Se entendió hasta ahí? Esto no tiene demasiada
demasiado rebusque, simplemente números que hay que hacer cuenta y demás, pero digamos, no mucho más que eso. Por ahí voy un poco rápido, me avisan si estoy yendo muy rápido y algo no se entiende, pero a mí me interesa más que veamos la parte de los estados financieros proyectados, ¿no? Que es un poco donde por ahí se empieza a complicar un poco el entendimiento. Avanzo entonces, listo, terminamos materia prima, pasamos a mano de obra directa. Acá lo mismo, nobleza obliga, no nos vamos a poner a estimar de una manera muy rigurosa un montón de cuestiones que sabemos que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Básicamente nosotros lo que vamos a hacer acá es determinar cuántas horas de mano de obra vamos a necesitar para cumplir con las unidades del presupuesto de producción y cuál es el costo salarial total de esas horas. Cuando digo total, me refiero a todo costo empresa, que tendrá sus contribuciones, tendrá el SAC, las vacaciones, todo lo que tenga como costo empresa. Eso no lo vamos a profundizar nosotros, pero debería estar en el análisis. Entonces, listo. Hacemos la estimación del estándar, de cuánto vamos a necesitar y demás. Estudio de tiempo y movimiento, estimación hecha por supervisores, estimación estadística a través de una consultora, contemplar curva de aprendizaje, actualización tecnológica, nivel de capacitación, todas las cuestiones que tenemos que tener presentes para calcular un buen estándar de mano de obra. Lo mismo para el costo, para definir bien cuál es la tarifa de esa mano de obra. Bueno, nosotros acá medio que lo vamos a saltear, lo vamos a dar por hecho, lo mencionamos, sabemos que esto, que en el cuadro que viene yo lo muestro como un P por Q o 2 más 2 son 4, atrás tiene un montón de análisis y tiene un montón de trabajo, que como dije antes, quizás no es el objetivo del curso, pero hay que mencionarlo. En nuestro caso, en nuestra simplificación, tenemos un presupuesto de mano de obra directa para esta empresa que es parto de las unidades a producir que habíamos calculado en el cuadro que denominamos con la letra B, que era nuestro presupuesto de producción. Definimos un estándar en cuanto a horas necesarias de mano de obra. En este caso habíamos dicho que esta empresa tenía 3 departamentos productivos. Entonces, para cada departamento productivo que cumple una función específica en la cadena de producción o en la línea de producción de este producto, vamos a necesitar 0,40 horas de mano de obra directa del departamento 1, 0,20 horas de mano de obra directa del departamento 2, 0,40 horas de mano de obra directa del departamento 3. Todo ese tiempo es lo que me va a llevar a mí fabricar un producto. Por ende, para el mes de enero, por ejemplo, yo voy a necesitar 90.000 horas para fabricar 90.000 productos, que va a estar repartido en 36.000 horas del departamento 1, 18.000 horas del departamento 2, 36.000 horas del departamento 3. Después lo que tengo es la parte del costo, la tarifa, que como dije antes, tiene que ser un costo que contemple todo el costo de la empresa en función al empleado, que en este caso lo estamos llevando a un costo horario. En este caso, vamos a suponer que para el departamento 1, una hora nos sale $2, para el departamento 2, una hora nos sale $1,50 y para el departamento 3, una hora nos sale $1. Y esto será porque el nivel de calificación de la mano de obra, aparentemente, por lo que estamos viendo acá, es mayor en el departamento 1 que en el departamento 2. Listo, no entramos demasiado en detalle, así es como lo planteamos en el ejercicio. Esto que nos da que para el año que estamos presupuestando, nosotros vamos a tener un costo de mano de obra directa estimado en $1.986.000. Y ese termina siendo nuestro cuadro de presupuesto de mano de obra directa. Presupuestamos materia prima, presupuestamos mano de obra directa, pasamos ahora sí, como último, para poder definir el costo, lo que llamamos costo indirecto de fabricación, gastos indirectos de fabricación. Y acá algunas cosas ya vieron con Aníbal,
de lo que es costo indirecto de fabricación. Esto juega más o menos parecido, lo único que lo estamos haciendo para adelante. En vez de hacerlo con datos históricos, lo estamos haciendo con datos proyectados para adelante. En la mayoría de las empresas podemos resumir, en cierta manera, dos departamentos o dos centros de responsabilidad, o dos tipos, mejor dicho, de departamentos o centros de responsabilidad, que son los de producción y los de servicio. Nosotros en esta empresa hablábamos de 3 de producción, ¿no? Que son aquellos que van a trabajar directamente en la manufactura o en la producción del producto. Y habíamos definido solamente uno de servicio, que creo que lo llamamos mantenimiento, ¿no? Son departamentos que le van a dar servicio a los departamentos que trabajan de manera directa en en la producción. Los departamentos de servicio típicos son, no sé, mantenimiento, compras, podría ser, planificación productiva o planificación de planta. Hay algunos más sofisticados de estudios de tiempo, toda la parte ingenieril de la producción. Bueno, todos esos pueden ser tranquilamente departamentos de servicio que no laburan o no trabajan de forma directa en la manufactura, pero sí son parte del costo porque son parte de áreas operativas que trasladamos a través de una cuota de costo indirecto de fabricación. Que lo que vamos a hacer es utilizar una base de actividad para cada uno de esos departamentos de producción, que por lo general pueden ser unidades producidas, horas de mano de obra directa, horas máquina, eh, tiempos, distintos drivers o distintos eh, unidades para llevar a una base de actividad para poder hacer esta distribución a través de cuotas. Y en los departamentos de servicio también, ¿no? Podemos tener algún driver para bajarlo en función al servicio que brindan, que podrá ser horas de reparación, podrá ser consumo de algún tipo de recurso, órdenes de compra procesada, no sé, estoy tirando un poco de fruta, pero digamos, puede ser cualquier, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros por lo general utilizamos como criterio horas, metros cuadrados, pero bueno, hay distintas cuestiones que se pueden llegar a considerar para calcular lo que es la cuota, que es lo mismo, un poco lo que dije antes, no vamos a avanzar demasiado en eso y aparte ya vieron algo de eso con Aníbal en una de las primeras clases del año. Sigo entonces. En este caso, acá está la letra que no encontraba antes, que se llamó presupuesto de gastos comunes. Bien, en este caso estamos suponiendo que hay ciertos gastos que son comunes a toda la compañía y que o a toda la empresa, y que previo a definir cuánto es de producción para meterlo dentro de los costos indirectos de producción, previo tengo que ver cuánto es producción, cuánto es comercialización y cuánto es administración. Y es este ejemplo de acá. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando tengo, no sé, los costos supónganse, de oficinas centrales o la empresa opera todo en una planta que está la parte productiva, están las oficinas comerciales, las oficinas administrativas, están todo en el mismo predio. Bueno, hay algunos costos que los tengo que asignar a las áreas. En este caso de testigo que estamos utilizando o de modelo que estamos utilizando, lo que vamos a hacer es agarrar esos costos que son comunes de toda la empresa y los vamos a asignar como si fuesen como dije recién, un costo que tiene que ver con eh, principalmente con un edificio central, por ejemplo. Entonces lo vamos a distribuir por metros. Entonces ahí lo que estamos haciendo es ponemos la cantidad de metros dedicado a cada función o a cada gerencia, y en este caso me dice, bueno, el 68% se lo voy a asignar a producción, el 19% se lo voy a asignar a comercialización, el 13% lo termino asignando a
el área de administración, que básicamente eran las tres, ¿se acuerdan que eran las tres gerencias de ese organigrama simplificado que les mostré al principio? Bien, ya tenemos esto. Ahora sí, vamos a armar, a ver, eso que acabamos de distribuir ahí abajo, ¿no? Esos 158.400 dólares al año, que están separados en 107, 30 y 20, me van a alimentar ¿a qué? Lo que es producción va a ir a costo indirecto de producción, lo que es comercialización va a ir a gastos de comercialización, lo que es administración a gastos de administración. Entonces, ahora que voy a presupuestar esos tres conceptos que les acabo de mencionar recién, tengo que considerar que tengo acá una partecita que la tengo que anexar o la tengo que sumar. Entonces, vamos a costos indirectos de fabricación. En este caso estoy suponiendo en una primera instancia que tengo costos generales de producción. Cuando digo generales, son costos que no son de ningún departamento productivo en sí mismo. Bueno, después los conceptos pueden variar. Esto es a modo de ejemplo: suministros, viajes, gastos de representación, teléfono, amortizaciones, depreciaciones, seguros, servicios, papelería, sueldos indirectos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, estos son generales. Listo, presupuesto. Después tengo los departamentos en sí. Nosotros habíamos dicho que teníamos un departamento de mantenimiento. Bueno, ese departamento de mantenimiento estoy presupuestando que tiene un costo en el año de 87.000 dólares. Después dijimos que teníamos un departamento 1, departamento productivo 1. Obviamente no está la mano de obra directa, ¿no? Porque eso ya lo presupuesté. Pero tengo conceptos indirectos que impactan en este departamento. Tengo lo mismo para el departamento 2 y lo mismo para el departamento 3. Después lo que hice yo acá, como les había mostrado antes, en azul hice una consolidación. Entonces, el total de los costos indirectos de fabricación son 443.800 dólares, considerando todos los costos generales de producción y cada uno de los departamentos. Pero, como dije antes, hay una asignación de gastos comunes que nosotros hicimos en el cuadro E, por eso ahí abajo le puse la referencia del cuadro E, donde decíamos que de ese total 107.712 se lo asignábamos a producción. Por ende, el total de los costos indirectos de fabricación que yo estoy presupuestando son 551.512. Ese es el costo indirecto de fabricación presupuestado para el año, este modelo que estamos tomando. ¿Qué tengo que hacer con ese costo de fabricación? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a definir en función a la cuota cómo lo voy a estar asignando a el producto, porque el producto, esto es parte del costo, por lo tanto lo tengo que cargar al producto, lo tengo que considerar en el producto. Y para eso, acá yo hice un cuadrito, medio simplificando esto, donde básicamente hacemos esa asignación de la totalidad de los gastos o de los costos indirectos en los productos que fabrica esta empresa modelo. Y ahí lo que terminamos haciendo es ese cascadeo que un poco ustedes ya vieron con Aníbal, donde en la primera línea tenemos los costos de cada uno de esos departamentos. En realidad tenemos departamento de servicio, en verdad está mal, porque el generales no sería departamento de servicio. Tenemos los gastos generales de producción, los indirectos, pero que son de generales, los indirectos que son directos para mantenimiento, y después tenemos los indirectos que están asignados de manera directa a cada uno de los departamentos productivos. Eso es 443.800. Y después tenemos los gastos comunes, que eran esos que venían del cuadro E, que eran 107.712, que nosotros acá ya lo estamos asignando a los departamentos productivos. Y para eso estamos utilizando como driver
los metros cuadrados que estoy poniendo ahí a modo de ejemplo. Y después lo que hacemos es todo ese cascadeo. Ese cascadeo termina que los 551 que yo les mostré acá abajo a la derecha, los asigno a los 3 departamentos productivos. 220, 805, 158, 804, 171, 903. ¿Cuántas horas hombre, que es el driver que voy a estar utilizando para distribuir, cuántas horas hombre presupuesté en cada uno de esos departamentos productivos? Eso ya lo hicimos nosotros en el cuadro E, cuando hicimos el presupuesto de mano de obra directa. Ese cuadro E tenía un total de 1.324.000 horas, que a su vez son 529.600 en el departamento 1, 268.800 en el departamento 2 y 529.600 en el departamento 3. Por lo tanto, el costo total de fabricación indirecto que yo consideré en los departamentos o volqué, cascadeé en los 3 departamentos productivos, lo divido por esas horas utilizando como driver y estoy sacando una cuota de costo indirecto de fabricación por cada hora hombre de mano de obra directa en cada uno de esos departamentos productivos. Y este input de 0.42 para el departamento 1, 0.60 para cada hora del departamento 2 y 0.32 para cada hora de mano de obra directa del departamento 3 es lo que voy a utilizar para determinar el costo del producto. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, hay que masticarlo un poquito, pero sí, sí, sí. Exactamente, a eso iba. Es así, hay que masticarlo un poquito y están los números para que después le hagan el seguimiento, pero acá yo básicamente lo que estoy tratando de hacer es explicarle cómo está armado, donde se tomaron esos metros cuadrados primero, después tomé las horas y demás, pero básicamente es cómo llegamos a utilizar un método para tomar ese costo indirecto y bajarlo luego al producto. Y eso es lo que está hecho en este cuadro H, que es el presupuesto de costos. Entonces, fíjense, en este caso lo que hice fue, que para determinar el costo de producción, tomé el costo de la materia prima que calculamos en el C, el costo de mano de obra directa que calculamos en el D y el costo indirecto de fabricación que calculamos en el cuadrito G. Esto me da que el costo de producción termina siendo 4.457.000. ¿Cuáles son las unidades que voy a fabricar? Voy a fabricar 1.324.000 unidades. Bueno, esto me está dando un costo unitario de 3,37. Ese es el costo unitario que yo estoy presupuestando tener en el periodo. Y acá tenemos que diferenciar dos cosas, o dos conceptos, mejor dicho. Costo de producción es lo que está en el cuadro de arriba, que básicamente es el costo de fabricar 1.324.000 unidades. El costo de mercadería vendida, que es el cuadro de abajo, el costo de mercadería vendida, es el costo que desde el punto de vista unitario es 1, porque el producto tiene un costo unitario calculado en esta proyección. Pero las unidades las unidades que se costean son otras. Cuando yo hablo de costo de mercadería vendida, que es lo que va a ir al estado de resultados, ¿no? ¿Se acuerdan del estado de resultados? Venta menos costo de mercadería vendida. Yo lo que estoy costeando son 1.284.000 unidades, no 1.324.000. Una cosa es el costo de las unidades que fabrico y otra cosa es el costo por las unidades que voy a vender. Una pregunta, profesor. Sí. ¿El costo unitario por producto está al azar, que dé constante durante todo el año o simplemente... No, está... Así? Porque me pareció raro eso. No, buen punto, Marco. Está normalizado para que dé en este periodo presupuestado de lo mismo y no considerar un costo distinto por los conceptos indirectos. Entonces, la parte de indirectos está anualizada y está después normalizada para que dé lo mismo en cada uno
de los años. Hay distintos métodos para hacer eso, no vamos a entrar demasiado en detalle en eso, y acá queda un poco más expuesto, y está bien que te haya generado ruido, queda un poco más expuesto porque estamos viendo un cuadro de 12 meses, entonces ves el mismo número. Nosotros en las prácticas después vamos a estar hablando de 3 meses y lo vamos a estar dando por sentado, salvo que digamos algo distinto, vamos a estar dando por sentado que quizás en esa proyección de 3 meses el costo no cambia. Si el costo cambiara y varía, lo que va a generar en realidad desde el punto de vista económico, que es como lo estamos analizando acá, y no desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, eso va a generar algo que se llama resultado por tenencia. No me quiero meter mucho en eso porque vamos a ir un poco por las ramas, pero básicamente es, si vos tenés un producto que valía 2 y cuando lo vendés, ese producto vale 3, bueno, esa diferencia de costo a vos te genera un resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia, desde el punto de vista económico, es lo que vos terminás mostrando en un estado de resultados. Porque desde el punto de vista económico y acatando un poco lo que son las normas contables, las normas financieras, los productos los solemos valuar a costo de reposición, eso es lo que dice la norma. Entonces, para mí el costo de un producto es el costo de reposición. Ahora, si yo ese producto lo tenía desde antes o lo fabriqué antes y ese costo fue distinto en ese periodo, la diferencia entre ese costo que yo tuve registrado en ese momento y el momento que lo voy a vender, me genera un resultado por tenencia de ese producto. Nos olvidamos un poco de esto de primero entrado, primero salido, último salido, que ustedes conocen y conocen seguramente mejor que yo. Acá vamos a ese concepto económico donde el costo de un bien es el costo de reposición. Yo vendo hoy un celular que tengo acá en la mano, vendo el celular, el costo de ese celular es el costo de reposición, sea que yo lo fabrique o sea que yo lo compro. O sea, si este celular yo lo voy a ir a comprar hoy a un mayorista de celulares, porque yo me dedico a comprar y vender celulares, si el mayorista me dice ese celular vale $500, yo tengo que reconocer un costo de $500 para ese producto. Si yo lo vendía a 600, gané 100, si lo vendía a 1000, gané 500, si lo vendía a 400 porque ese celular a mí me había costado 200 cuando lo compré, en realidad estoy perdiendo 100, porque ese celular ahora me tengo que dar vuelta y lo tengo que reponer, valdría 500. Esas diferencias, desde el punto de vista de la contabilidad, se llaman resultados por tenencia. En este caso lo vamos a obviar todo eso porque si no nos vamos a meter en una ensalada de la que difícilmente vayamos a salir. Lo que sí me interesa es que diferenciemos las cantidades, más que si el costo es constante o no es constante, las cantidades. Arriba estoy costeando las unidades que se fabrican, abajo estoy costeando las unidades que se venden. Esa es la diferencia entre costo de producción y costo de mercadería vendida. El segundo, el nombre ya lo dice, costo de mercadería vendida. Estoy costeando a mismo costo unitario, estoy costeando distintas cantidades. El, el costo de mercadería vendida, que es lo que está hecho abajo, también se puede calcular haciendo costo de producción más inventarios iniciales valorizados menos inventarios finales valorizados. Y eso nos va a dar el costo de mercadería vendida. Sobre todo, empresas que no tienen sistemas de costeo demasiado sofisticados, lo que hacen es esas diferencias de inventario al valor de reposición de esos inventarios, generan los costos de mercadería vendida en función a lo que van fabricando. Bien. Ahí terminamos con los costos. ¿Qué es lo que nos queda? Y esto lo hacemos en 2 patadas y vamos a lo que realmente nos interesa. Lo que nos queda es todo lo que son gastos operacionales que tenemos que no son de producción. En este caso, gastos de comercialización y gastos de administración.
Los de comercialización, como está ahí, tiene que ver con aquello que es propiamente la actividad de vender, de la actividad de distribución, todo lo que tenga que ver con con esas actividades, básicamente, vender, comercializar, distribuir, etcétera. Algunos conceptos pueden ser fijos, algunos pueden ser variables, eso no nos cambia a nosotros nuestro punto de análisis. En este ejemplo, estamos poniendo una serie de gastos arbitrarios, salarios, representación, teléfono, depreciaciones, porque si tengo, por ejemplo, un camioncito con el que hago un reparto, bueno, ese camioncito está asignado a comercialización. Y ahí puedo tener una depreciación de un bien de uso que utilizo para esa actividad. Papelería, movilidad, flete, publicidad, etc. Si en este ejemplo que habíamos tenido una asignación de gastos comunes, como pueden ser los gastos de un edificio central que habíamos visto antes, que lo habíamos calculado en el cuadro E, que es la línea amarilla de abajo, entonces a los $262.800 de todo ese detalle que yo presupuesté, le tengo que asignar un cascadeo que viene de un gasto general que por metros cuadrados dijimos le vamos a asignar al área de comercialización. Entonces, los gastos de comercialización terminan siendo 292.896. Administración lo mismo, lo paso rápido. Ciertos conceptos que podemos asignar al centro de responsabilidad o a la gerencia de administración, en este caso 223.200. También tenemos que viene del cuadro E una partecita de gastos comunes que se llevó a administración. Y acá tenemos 20.592 que anexamos, por lo tanto, el total que yo estoy presupuestando para administración, como gasto de administración, es 243.792. Y ahora sí, llegamos al tan deseado estado de resultados proyectado. El estado de resultado proyectado es el resumen de todo el presupuesto económico que hicimos hasta ahora. Hasta ahora hicimos toda la parte económica de la empresa. Entonces, ahora es simplemente ir a buscar los datos que ya fuimos calculando en cada cédula o en cada planilla presupuestaria. Ventas, que es la primera línea de mi estado de resultado, la voy a ir a buscar a la planilla A que nosotros hicimos al principio, $5.398.000. Costo de mercadería vendida, lo hicimos en la planilla J recién, que es básicamente el costo de las unidades que estoy vendiendo. 4.322.000. Eso me da una utilidad bruta. Después vienen los gastos de administración, los gastos de comercialización, lo acabamos de ver recién en los dos cuadros de recién, el H y el I. Eso me da una utilidad operativa. Puedo tener otros ingresos, otros gastos no operativos, en este caso está todo en cero, me olvido. Utilidad ante impuesto, impuestos. Acá estamos suponiendo que tomamos una alícuota del 30% para estimar el impuesto a las ganancias a devengar en este ejercicio presupuestado. Esa utilidad ante impuesto, le resto los impuestos, obtengo la utilidad neta. Y ahí terminé con un estado de resultados proyectado. En este caso estoy suponiendo que la empresa va a tener una rentabilidad o utilidad neta del 7% sobre ventas para el ejercicio que estoy presupuestando. Más allá de la complejidad de todo lo que fuimos viendo, de cómo lo vamos armando, se entiende de dónde salen, que eso es lo que me interesa acá, de dónde salen los números que yo termino consolidando como venta, costo de mercadería vendida, gasto de comercialización, gasto de administración. ¿Se entendió? Ayuda mucho esa columna que puse de referencia, como para que ustedes puedan ir y venir en la presentación para ir a buscar los datos. Pero acá lo interesante es esto, que ustedes sepan agrupar todos los conceptos económicos que me generan la rentabilidad o la utilidad. ¿Estamos con esto? Porque quiero que esto quede ok. Si alguien me dice que no, vamos para atrás, buscamos los números si es necesario en algún cuadro. Pero esto queda claro, pasamos a la parte financiera. Por mi parte, ok. Sí, hasta acá estamos bien. Bien, bueno, gracias.
Entonces ahora vamos a meternos en lo financiero. Antes de entrar propiamente al flujo efectivo proyectado o al cash flow, vamos a armar nosotros acá, para simplificar nuestra tarea, algunos cuadros auxiliares. Entonces, el primero que armé es un cuadro que llamé auxiliar de cobranzas. ¿Qué es lo que tengo en este cuadro? Básicamente tengo a la izquierda las ventas en cada uno de los meses. O sea, eso viene del cuadro A que nosotros ya hicimos, las ventas. Al inicio tengo uno que dice anterior, o puede decir saldo, ¿no? Que es básicamente un saldo que yo tengo a cobrar que me viene del ejercicio previo. Y después tengo las ventas de cada uno de los meses en función a lo que hicimos recién, a la parte económica. Y abajo lo puse como una nota. Estamos suponiendo una política de cobros que vamos a aplicar en este ejercicio que estamos presupuestando, que es 50% de contado, 50% 30 días. Entonces, agarro las ventas de cada uno de esos meses y le aplico esa política. Entonces, venta de enero, 355.500. 177.750 lo cobraría de contado, es decir, lo voy a cobrar en enero, y 177.750 lo cobraría 30 días, por lo tanto me caería en febrero. Y así cada uno de los meses. Al inicio tengo un saldo anterior, en este caso 250. Estoy suponiendo que yo ya debería tener cierta información de eso, de cuándo me vence esa cobranza y cuándo la podría efectivizar. Estoy suponiendo que esos 250 que habían quedado a cobrar, los puedo cobrar todos y los puedo cobrar todo en enero. Y al final, fíjense que en diciembre las ventas son 587.000. Eso daría que yo, de esas ventas que haría en diciembre, hablo en potencial porque es futuro, 293.500 lo podría cobrar en diciembre y 293.500 me quedaría después para el otro mes. Me va a quedar fuera del ejercicio presupuestario. Eso que me queda fuera del ejercicio presupuestario termina siendo un crédito por venta en la foto final del año. Es decir, cuando yo haga, lo vamos a ver ahora, el balance proyectado a diciembre de este ejercicio presupuestado, me va a quedar un saldo que va a ser un crédito por venta, un saldo a cobrar. Algo parecido a esto termino haciendo con los pagos. Entonces acá llamé auxiliar 2, pago a proveedores. Tengo un saldo anterior y después lo que tengo que poner son todas las compras de materia prima, todas las compras de materia prima que calculamos antes, y esas compras de materia prima le aplico una política de pago. En este caso estoy suponiendo que el 70% lo voy a tener que pagar de contado y el 30% lo voy a poder financiar sin costo a 30 días. Entonces acá tengo que de enero, por ejemplo, 131.900, eso me daría 92.330 en enero, 39.570 en febrero. Y así cada uno de los meses. Llega a diciembre lo mismo. De los 212.250, teóricamente supongo que voy a poder pagar el 70% de esto, que es 148.575, y 63.675 me va a quedar a pagar después de terminado el periodo que estoy presupuestando. Algo similar puedo hacer con los sueldos. En este caso estoy suponiendo que los sueldos lo pago al mes siguiente. Y ahí pongo lo que en verdad no son todos los sueldos, sino que son los sueldos de mano de obra directa, que era lo que teníamos discriminado. Lo otro estaba ahí dentro de la general. Entonces ahí puse los sueldos de mano de obra directa de cada uno de los meses y lo pago al mes siguiente. En enero pago un saldo anterior que me viene del balance previo. Y los de diciembre, los 217.500, teóricamente lo voy a pagar en enero del otro año recién. Bueno, por lo tanto me va a quedar ahí como una proyección de un pasivo que sería el sueldos a pagar. Con todos esos auxiliares y los datos que yo ya hice de todo lo demás, acá creo que no lo puse en ningún lado, lo voy a aclarar ahora para que lo anoten ustedes ahí en algún lado.
estamos considerando que el resto de lo que no hicimos en esos auxiliares, es decir, ni el pago de mano de obra directa, ni el pago de materia prima, que ya lo hicimos por separado, todo lo demás estamos considerando que se paga en el mismo mes que se devenga, como si todo eso se pagaría de contado. ¿eh? No lo aclaré en ningún lado, acá tendría que haber puesto una nota abajo, no la puse, mala mía, por eso les pido que tomen nota ustedes. Entonces ahora sí, acá hacemos un flujo de efectivo proyectado, un flujo de fondo proyectado, un cash flow. Saldo inicial, arranco con, en este caso, 600.000 en enero, que eso, ¿dónde voy a ir a buscar ese dato? Si esto fuese una empresa en marcha y yo quiero presupuestar un año, ¿de dónde voy a ir a sacar el dato de saldo inicial de mi flujo de fondos? De la tesorería, supongo. De la tesorería, sí, pero yo me refería a, en estos datos que nosotros estamos viendo, digamos, ¿dónde Para tenés? balance anterior. Ahí está, en el balance. Claro, lo que te quedó en caja en diciembre. Exacto. O sea, el saldo de inicio de enero es lo que te queda de caja de diciembre. Entonces, si yo voy al balance el 31 de diciembre del año anterior, debería tener 600. De ahí parto. Y después, bien, fíjense que le puse de vuelta la columna referencia porque me parece que es lo más claro para ir viendo de dónde salen los números. Cobranza de clientes, auxiliar 1, lo vimos recién. Me voy a ir un segundo, no los quiero marear, pero me voy un segundo para atrás. Fíjense en ahí, la columna de enero dice 427,750. Por ende, 427,750, auxiliar 1, cobranzas de enero. Y así cada uno de los meses. Otros ingresos, otro tipo de cobranza que no fuera venta, no tengo nada, está todo en cero. Listo. Armo un subtotal al que llamé efectivo disponible para hacerle frente a todos los pagos que tengo que hacer. Y después veo todas las fuentes de salida de efectivo. Lo primero que tengo, pago de materia prima. Pago de materia prima lo calculamos recién juntos en el auxiliar 2. Pago de sueldo de mano de obra directa lo calculamos en el auxiliar 3. Gastos indirectos de fabricación, gastos de comercialización y gastos de administración están en el cuadro F, H e I. Y lo que dije antes, un asterisco, póngale abajo, estoy asumiendo que se paga de contado. No hay un delay de pago ahí. Y a ver acá alguno si me sigue con esto. Vamos a agarrar uno de esos tres números, cualquiera. F, H o I. Alguien que diga una letra. F, H o I. ¿Cuál les gusta? F. Bien. F, Federico. Tocayo. Bien. Entonces, gastos indirectos de fabricación. Fíjate que en enero estamos poniendo 35,777. Y ahí me dice que lo vaya a buscar al cuadro F. Alguien que se acuerde ese número. 35,776. Me voy para el cuadro F. F, acá. Costo indirecto de fabricación. Enero, 45,776. Y allá era... No coincide. 35. El otro era 35. No coincide. ¿Por qué no coincide? A ver si alguien... No me importan los números, desde lo conceptual. ¿Qué podría generar la diferencia entre un concepto económico, como es este que está acá, de un concepto Amortización. financiero? Las amortizaciones o las depreciaciones. Bien, José, gracias. Es eso. La diferencia es eso. Entonces, esa diferencia que si bien, como dijo Sergio, eran 10.000, creo, si no me equivoco, una parte de esos 10.000 son los 6.600 que ustedes ven ahí en la línea que dice depreciación o amortización. Y la otra parte, en este caso, que es un poco más rebuscado y está más escondido, es porque en el cuadro E, que hay 8.976, hay una parte que también son amortizaciones, que son cuestiones que no son erogables de fondo. Entonces tenemos que ir a buscar a ese cuadro E cuánto no es erogable. Eso está un poco oculto en este ejemplo. Nada, lo menciono porque lo van a necesitar para lo que viene. Pero
conceptualmente, la diferencia entre lo económico y lo financiero, generalmente, cuando hablamos de cosas que se pagan o se cobran de contado, generalmente están en conceptos que no representan una erogación de fondo, que básicamente son amortizaciones o depreciaciones. Sigo acá. Después tenemos algunos conceptos que yo puse ahí dato, como si fuese algo que no lo veníamos laburando en todos los cuadros anteriores, que tienen que ver con pagos de impuestos, inversiones de capital o distribución de dividendos. Estoy poniendo, voy de abajo para arriba. Dividendos nada, inversiones de capital nada, impuestos estoy suponiendo que pago en algunos meses una cuota de impuestos. No es relevante, 75.000 pesos puse ahí o 75.000 dólares cada 2 meses, un concepto que lo pongo en el flujo de fondo. Y esto me da, obviamente, un saldo inicial de 600 que termina en enero en 557, arrancan esos 557 en febrero, termina en 491 y voy así, final de un mes, inicial del otro, termino el año teóricamente con 604.475. Entonces, de la misma manera, así como los 600 de inicio venían del balance que había cerrado el año pasado, mi balance proyectado a diciembre de este periodo presupuestado, supongamos que es 2025, mi balance proyectado de diciembre 2025 va a decir caja y banco 604.475. De la misma manera que me nutro de esa línea del balance para iniciar, también genero el input para llevar el balance en la proyección. ¿Se entendió más o menos cómo hicimos este flujo de fondos? Acá la clave, les diría, lo principal es lo de las amortizaciones. Ojo con eso, anótenlo bien grande. Amortizaciones, depreciaciones en un flujo de fondo no van. Serapio se aparecen en el parcial. Así que anótenlo, eso es importante. Porque es un error conceptual, por eso más que nada, no es un error de cuenta, es un error de concepto. O sea que en esos montos de gastos de fabricación, comercialización, de administración, previamente hay que sacar los montos, digamos, no erogables que no van a ir en... Exactamente, eso sí, Marco. En los ejercicios, en un ejercicio que vas a encontrar en un parcial, en un ejercicio de la guía, por ejemplo, que ya tienen disponible, por lo general lo que hacemos es ponemos un valor de amortizaciones que está como por fuera de todos los gastos, de todos los costos, y lo manejamos en otra línea, y eso lo simplifica bastante. En este caso, que me nutrí un poco del ejemplo del libro de Walsh, es un poco más complejo desde ese punto de vista. Bueno, hay que ir a buscarlo en cada lugar y hay que sacarlo. Bien, por último, para terminar un poco toda esta milonga, la proyección del balance. Entonces acá lo que tengo es activo y pasivo y patrimonio neto, todo lo que ustedes más o menos ya conocen. Acá nunca la vamos a rebuscar porque este no es un curso de contabilidad. A mí no me interesa que ustedes sepan de rubros contables, de cuentas contables. Vamos a utilizar los rubros más conocidos, los más básicos. Tenemos la primera columna que es inicio, es decir, sería diciembre del año anterior. Y la columna proyectado es lo que se nutre de todo esto que estamos haciendo nosotros. Y ahí también, donde dice ref, le puse de dónde vienen más o menos esos números. Entonces, el primero, caja y bancos o caja, disponibilidades, lo dije recién, viene del L, es ese número que ven ahí abajo a la derecha. Ese va a parar acá ahí ven el cursor, acá, estos 604.475. Créditos por venta lo calculamos en el auxiliar 1. En el auxiliar 1, vuelvo un poquito para atrás, fíjense que ahí habíamos dicho, che, las ventas de diciembre hay una parte que teóricamente no la voy a cobrar. Bueno, eso va a ser un crédito por venta, una cuenta a cobrar. Eso va a parar acá, 293.500. Inventario de materia prima, inventario de producto terminado, tenemos que ir a los cuadros C y J, en función al costo que tenía el producto terminado y el costo de la materia prima y las unidades que quedan en inventario, lo valorizo, va a parar al activo. Propiedad, planta y equipo, que serían los bienes de uso o el activo fijo,
Fíjense que en este ejercicio en ningún momento hablamos que comprábamos un bien de uso y en ningún momento hablamos de que desafectábamos o vendíamos un bien de uso. Por lo tanto, ese número no cambia en este ejercicio. No siempre es así. Depreciación o amortización acumulada. Acuérdense que esta resta, porque como la propiedad de planta y equipo o bienes de uso lo estamos exponiendo en valor de origen, y eso se desvaloriza con el tiempo, esta otra resta. Por eso se llama reguladora. En este caso es 400.000 que tenía hasta cuando arranqué, y después en todos los cuadros que hay amortización o depreciación, que en este caso es el E, F, H e I, bueno, voy a buscar toda esa amortización que la dejé afuera cuando hice el financiero, la tengo que considerar acá. Y acumula. Por lo tanto, si ustedes van y suman todo eso, les debería dar 151.200, que acumulado los 400, termina 551.200. Otro activo corriente, si yo, no hay nada, paso del otro lado. Cuentas a pagar o deuda con proveedores. Tenía 100, ahora tengo 63.675, viene del auxiliar 2. Es ese número que ven ahí abajo a la derecha, que es teóricamente materia prima que yo compraría en diciembre, pero que una parte la voy a pagar después. Sueldos a pagar, lo vimos también en el auxiliar 3. Impuesto a pagar. El impuesto a pagar es básicamente, en este caso, fíjense que yo primero tengo una deuda impositiva al inicio. Esa deuda impositiva al inicio tengo que ver si la pagué o no, que eran 450. Si ustedes van acá, fíjense que en ese arbitrario que yo les puse ahí como dato, en el de abajo para arriba, el tercer detalle, yo puse 75 en febrero, 75 en abril, 75 en junio. Bueno, si ustedes suman eso les da 75, 150, 300, 450. Por ende, esos 450 que aparecen acá están pagos o se pagan en el ejercicio. Entonces, ¿de dónde tendría que ir a buscar los 152.599? A ver si a alguien se le ocurre dónde estaba ese número. Impuesto a pagar, en el proyectado estoy diciendo que me van a quedar 152.599. ¿De dónde vendría eso? Ahí dice la planilla acá, pero ahora ya me perdí. La planilla. Está bien, Sergio, porque básicamente la ayuda era que por lo menos que me diga de la planilla acá. Es del estado de resultado. Entonces voy un poco para atrás. Fíjate, en el estado de resultado, impuesto a las ganancias, impuesto a la renta, 152.599 es lo que yo estoy devengando de impuesto en este ejercicio. Ese devengamiento de impuestos, si yo no pago nada a modo de anticipo ni nada, la realidad es que si yo ya devengué ese gasto, en algún momento lo voy a tener que pagar. Por eso me tiene que quedar proyectado como un pasivo ahí. Bueno, todo lo demás da cero. Capital es parecido a lo que dije de bienes de uso. Si no hay aportes de capital y no hay distribución de dividendos, eso no varía. No siempre es así, pero en este caso pasó eso. Utilidades retenidas o resultados no asignados, tengo que ir a buscar de vuelta al estado de resultado, por eso está el acá, cuál es el resultado neto. Fíjense que acá está resultado neto 356.063. Ese valor lo sumo a lo que tenía retenido al inicio, porque no hice distribución de dividendos ni ningún tipo de pago. Por lo tanto, los 251, 265 que aparecen ahí, más ese número que está en el estado de resultados, devengando el resultado, llega a los 607.329. Y esto, por arte de magia, activo es igual a pasivo en patrimonio neto. Ya para cerrar, chicos, acá, esto es importante, porque esto lo vamos a ver la clase que viene. Acá lo que les estoy proponiendo es un ejercicio trimestral, para hacerlo más cortito, trimestral de una empresa. Y ahí les puse datos de una empresa, dice fabrica y vende un solo producto, ahí están las ventas en unidades para los 3 primeros meses del año,
vende una parte en Córdoba, una parte en Buenos Aires, el precio no es el mismo en Buenos Aires, bueno, ahí tienen todos los datos. Con todos estos datos que están acá, la idea es que ustedes hagan como una copia de todas las planillas que vimos recién, agarran un Excel y van armando esas planillitas con estos datos. Y deberíamos poder llegar a un estado de resultado proyectado, un balance proyectado, un flujo de fondos proyectado por 3 meses nada más, con estas condiciones. Acá en la hoja siguiente tienen el balance de dónde parten, precisamente para que puedan hacer algo parecido a esto. Inicio y proyectado. Entonces ustedes parten de este balance el 31 de diciembre, tienen que proyectar un balance el 31 de marzo. Y para eso van a usar todos los datos que yo puse acá. Hay un solo dato que no está acá, que me olvidé de aclararlo, que tiene que ver con el costo unitario del producto, que es esto que antes creo que fue Marco el que había levantado el punto, esto de que acá daba el costo unitario Sí, que 3. siempre era fijo. Exacto. Bueno, ese dato no lo puse, ahora después se los mando por escrito en el aula virtual, les mando cuál es ese costo, porque yo lo calculé con unos metros cuadrados, pero no les puse los datos. Entonces, directamente eso lo simplificamos y yo les digo cuál es el costo unitario del producto en ese trimestre. Eso lo van a necesitar para calcular el costo de mercadería vendida. Y bueno, y todos los datos que están acá. Así que para la clase que viene, esto necesito que lo traigan resuelto hasta donde puedan. Ojalá lo puedan hacer de punta a punta, porque vamos a trabajar con este ejercicio la clase que viene para tratar de ir mitigando dudas, consultas y demás, y después sí pasar ya a la guía de ejercicios. Pero esto, importante que lo traigan avanzado y ojalá terminado y ojalá se equivoquen y veamos dónde se equivocan y eso nos va a nutrir la clase que viene, que la vamos a dedicar casi exclusivamente a esto. ¿Dudas, consulta? Me quedo. Si no hay dudas, no hay consulta. Buen fin de Una semana. sola Y consulta, nos Federico. vemos. Algo así se plantea en el parcial? ¿O más corto? Algo así, capaz que este es un poquito más complejo, pero es del estilo. A ver, no es que es un poquito más complejo, lo que decís vos, por ahí un poquito largo, porque tiene mucho vericueto de ir a buscar departamento productivo 1, departamento productivo 2, materia prima A, B, C, entonces lo hace un poco más complejo en cuanto a necesidad de tiempo al momento de un parcial. Pero la temática es más o menos esta, de un típico ejercicio de parcial. Por eso es importante que lo planteen y si lo pueden resolver, ideal. Y después la clase que viene veamos un poco dónde están las dificultades para ir preparándonos ya para el parcial que venga el mes que viene. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay dudas ni consultas, buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Por favor hagan esto, es súper importante para ustedes, pero también para nutrir lo que va a ser la clase que viene. Y yo les voy a pasar ahora el tema ese que les dije del costo y lo que falta. Disculpa Bueno, una consulta. perfecto. ¿Esto está subido? Sí, esto está subido, está Ok. en la presentación. Ok, gracias. De nada. Bueno, buen fin de semana, Buen fin de Federico. profesor. Buen fin de semana, buenas noches chicos, nos estamos viendo. Chau, chau.